Hola, bienvenidos a Un Café con Mel. No sé si recuerdas que en el 2007 al 2009 hubo una recesión que desde la depresión económica aquí en los Estados Unidos en los 40 no se había visto. La verdad, afectó a tantas personas, fueron millones de personas que perdieron su casa, perdieron sus negocios, inclusive, tristemente, se suicidaron. ¿Y sabes por qué? Porque para ellos lo habían perdido todo. Sea su estatus económico, sea su familia, sea algún negocio que por tantos años habían trabajado y que de la nada lo perdieron. Eso te quiero hablar el día de hoy. Cuando lo perdemos todo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede dentro de nosotros? ¿Estás listo con tu café? Comenzamos. Hola, vamos a seguir estudiando Primera de Samuel capítulo 4. Ya sabemos que tristemente fallecieron 34,000 hombres en esta batalla tan catastrófica y aunque los israelitas trajeron el arca del pacto para así ganarles y obtener la victoria ante los filisteos y lo trataron de usar como un amuleto para su beneficio propio. Y si no has visto este capítulo, te invito para que lo veas, amuleto de la suerte. Y ahí vas a aprender que a Dios no se le puede tratar así, que solamente cuando lo necesitamos lo agarramos como un amuleto de la suerte. Señor, estoy enferma, ven. Señor, mi matrimonio se está cayendo, ven. Ocupo un mejor trabajo, ven, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no lo has visto, te invito para que lo veas. Ya sabemos que a través de esto, de esta gran noticia tan difícil para el pueblo, para también en el área espiritual, cuando la recibe esta noticia, valga la redundancia, el sacerdote Elí se cae para atrás en asombro porque había sido capturada el arca del pacto, y no tan solo eso, sino que sus hijos Ofni y Fines, como había sido traído palabra de juicio hacia la descendencia de Elí, pues también fallecieron ahí mismo en esa batalla. Vamos a seguir más adelante leyendo y dice Primera de Samuel capítulo 4 versículos 19 al 22. La nuera de Elí, esposa de Fines, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que el arca había sido capturada y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. Qué bueno es tener unas personas a tu alrededor que te traten de animar aún en esos momentos de angustia. Grábate esto. En tus peores momentos no te juntes con personas que te van a sobar y van a llorar contigo. Ay, pobrecito, pobrecita. No, te tienes que juntar con personas que te animen, que te levanten, que te sostengan en los momentos de dificultad. Y le dijeron, no tengas miedo, tienes un varón, tienes alguien quien te va a redimir. Ya no está tu suegro, ya no está tu esposo, ya no está ni siquiera tu cuñado, porque recordemos que eso era la ley, ¿verdad? Que si fallecía tu esposo, pues siempre y cuando llegaran en acuerdo y todo, podías casarte con el familiar más cercano, sea el cuñado, o sea el pariente más cercano en general. Tienes un varón, tienes a alguien quien te va a redimir, quien te va a levantar, quien va a seguir con el apellido, quien te va a sustentar. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Ella estaba ahogada en su dolor y no era para menos, la verdad. El pueblo ahora ya estaba en una situación caótica. Ya no tenían la bendición de Dios porque ahora sí el arca había sido capturada. Espiritualmente estaban en un quebranto. Su suegro, el sacerdote Elí, ya no estaba, su esposo ya no estaba, su cuñado ya no estaba. ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad? 21. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Dios
o la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel. O sea, ya no tenemos la bendición, ya nos la ganaron y por lo tanto que ellos habían peleado que se quedara la bendición y que salían victoriosos en esta guerra. Mira, ahora resulta que era todo lo contrario, porque el arca de Dios ha sido capturada. Me quiero enfatizar en el bebé, en este niño llamado Icabod, que él no pidió venir al mundo, pero que dentro del plan de Dios, este niño nació. Nació en unas circunstancias difíciles, donde ya no tenía papá y mamá, ni tampoco tenía al abuelo, ni tampoco tenía un tío para que se hiciera cargo. Porque en ocasiones cuando vivimos alguna situación trágica, alguna muerte y los hijos se quedan huérfanos, bueno, quizá el abuelo los puede adoptar, quizá los tíos, los primos, etc. Pero en estas circunstancias, ningún familiar directo lo podía acoger. Y me quiero enfatizar en 3 cosas. Número 1, este niño, este bebé, Icabod, lo perdió todo. En un instante. Antes de que naciera, él ya había perdido muchas cosas. Pero en cuanto nació, su mamá muere. Esa mujer que lo iba a amamantar, que lo iba a cuidar, que lo iba a abrazar, desfalleció y se fue. Y número 1, perdió a su familia. Quizá tú que me estás escuchando, estás perdiendo o ya perdiste a tu familia. Quizá ya perdiste a tu esposo, a tu esposa. Quizá ya perdiste a tus hijos. Quizá ya no te creen. Quizá has perdido la credibilidad, has perdido el amor de ellos. Y quizá te sientes como un Icabod, exactamente, que la bendición o la gloria de Dios ya no está sobre tu vida. Quizá por las malas decisiones que has tomado, tu familia o tu cónyuge ya no está contigo. Pero no te vengo a juzgar ni te vengo a condenar. Te vengo a decir que en Dios hay una esperanza, que en Dios hay restauración, que en Dios hay salvación. Número 2, este niño ya no tenía llamado, ya no había un legado. Recordemos que por las consecuencias de sus padres, en este caso de su padre Fines, que era un hombre sinvergüenza, y si no has visto ese capítulo te invito para que lo veas, hombres sinvergüenzas, se cortó ese legado, se cortó ese llamado, porque Dios se molestó con el abuelo de él, en este caso el sacerdote Elí, y le dijo, porque no les estorbaste a tus hijos. Y trajo juicio, y tus hijos y tu descendencia ya no van a seguir con el sacerdocio, ya no van a seguir con el llamado. Tú que me estás viendo, quizá has perdido tu llamado. Quizá no quiero decir que te lo han quitado, porque los dones son irrevocables, me dice la palabra, pero en ocasiones hemos cedido el llamado, o el vivir en pecado nos trae una consecuencia de que nuestro llamado esté en pausa, o que Dios se busque a un Samuel, como lo hizo en el caso de la familia de Elí. Este niño ya no tenía un legado, ya no tenía un llamado, aunque venía de la descendencia de Leví. Él ahora se tenía que dedicar a otra cosa, y aunque sí estaba pequeño, pero algún día iba a crecer. ¿Y a qué se iba a dedicar este niño? ¿En qué iba a trabajar? ¿En qué iba a servirle a Dios? O a lo mejor ni ganas de servirle a Dios. ¿Por qué? Porque su padre, su tío, su madre y su abuelo ya no estaban. ¿Quién lo iba a instruir en los caminos del Señor? ¿Quién le iba a enseñar las ordenanzas y los mandatos? Quizá tú te encuentras en esta misma situación, que por alguna situación te han removido de tu ministerio, te han
puesto en pausa o tú mismo has puesto una pausa en el llamado que Dios te dio. Y que sientes lo que Icabod sintió. ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? Y que te sientes estar caminando en un desierto. Porque cuando una persona no camina en su llamado, entonces está sintiendo que está desfalleciendo. Porque es como un pez fuera del agua, ¿verdad? Que no te sientes que estás fluyendo en tus dones, en tu talento, en tu llamado. Y eso fue también lo que Icabod experimentó. Número 1, perdió a su familia. Número 2, ya no tenía llamado. Y número 3, su identidad. Él le pusieron un nombre tan difícil de olvidar, Icabod. Cada vez que lo miraban quizá la sociedad, Icabod. La gloria de Dios ya no está, la bendición de Dios ya no está. Y quizá cada vez que tú mismo te ves en el espejo, te quedas, ¿dónde está la gloria de Dios? Antes Dios me usaba, antes servía al Señor, antes, y podemos vivir de las glorias pasadas. Pero va a llegar un momento en que nos vamos a sentar en nuestra realidad y ver en el espejo y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto me llamó a ser el Señor? Y cada vez que las personas miraban a Icabod, recordaban el suceso que había pasado, que los filisteos habían tomado el arca, que 34,000 hombres habían fallecido, que su madre, que su abuelo, que su padre, que su tío también habían fallecido. Qué impactante es tener este nombre y qué difícil es cargar este nombre, Icabod. Yo te quiero hablar a tu corazón en este día. Quizá tú que me estás escuchando y que estás pasando por un desierto familiar, ministerial, inclusive de identidad. Porque cuando se te toca tu identidad, todo lo demás también tambalea. Y eso es lo que el enemigo quiere lograr. No sé si recuerdan cuando Jesús está en el desierto, en este proceso, y que el enemigo le dice, oye, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Lo primero que le quería tocar el enemigo es su identidad. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que el enemigo nos roba nuestra identidad, nos tambalea el piso. Ese es el fundamento. Si tú y yo sabemos que somos hijas e hijos de un rey, de Dios, entonces el enemigo no se puede meter con nosotros porque nosotros sabemos quién es nuestro Padre. Así de sencillo. Pero si tú y yo no sabemos quién es nuestro Padre, entonces el enemigo es cuando viene y bombardea. No sirves para nada. Mira de qué familia vienes. Mira, no tienes un llamado. Mira, seguramente Dios te va a usar. Y viene con tantas mentiras y tantos engaños. Pero cuando tú y yo estamos cimentados de quiénes somos en Dios, entonces tenemos un blindaje en nuestro corazón y en nuestra mente. Icabod, un nombre que no se puede borrar ni puede pasar desapercibido tan fácilmente. ¿En cuál de estos tres te encuentras el día de hoy? ¿Te han tocado tu identidad? ¿Sientes que has perdido tu identidad? ¿Sientes que has perdido tu familia, tu matrimonio, tus hijos? ¿O sientes que has perdido tu llamado, tu ministerio? O quizá sientes que has perdido las tres cosas. Yo te quiero decir algo. Dios, la obra que Él empezó, Él la va a perfeccionar. Pero no depende de Él, depende de ti. Y no sé si recordamos la escritura que dice en 2 de Crónicas 7:14. Y te la quiero leer para que la atesoremos en nuestro corazón. Y dice, pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su mala
conducta. Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y no te digo que tú estés en pecado, pero a veces inconscientemente estamos atados a la amargura, al dolor, al rechazo, al enojo, a la impaciencia, etc. Y son pecados que estamos cargando. Pero si nosotros nos humillamos delante de Dios, le pedimos perdón, Él es bueno, Él es justo, para huir desde los cielos, perdonar nuestro pecado y sanar nuestra tierra de nuestro corazón. Si tú que me estás escuchando lo has perdido todo, te digo algo: Dios es un Dios que restituye, Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios que, si recordamos la vida de Job, le quitaron todo, absolutamente todo. ¿Y qué es lo que me dice la palabra? ¿Qué es lo que me dice la palabra? Que Dios le restituyó, que Dios le bendijo, que Dios dice en el Job 42, 12 dice: así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Yo te quiero hablar a ti que me estás escuchando y que quizá, no sé, tienes 30, tienes 40, tienes 50 y 60 y dices: ¿sabes qué? Siento que lo perdí todo. Así como un Job que perdió sus bienes, perdió su familia, pero no le pudieron tocar su identidad, su integridad. Y dice: en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, Dios lo bendijo mayor. Y creo eso para ti el día de hoy, que Dios te va a bendecir más en esta segunda temporada, en esta mitad de tu vida, que lo que hizo anteriormente. Si lo has perdido todo, recuerda que tienes a un Dios que de la nada lo crea todo. Dios te bendiga. Muchas gracias por dejarme entrar a tu hogar, a tu corazón. Te invito para que me sigas en todas mis redes sociales y que compartas este mensaje cuando lo pierdes todo. Dios es experto para bendecirnos de nuevo y aún más que al principio, así como lo hizo con Job. Y aunque quizá ahorita te estés sintiendo como un Icabod, pero Dios nunca se olvida de perfeccionar la obra que Él empezó. Muchas gracias. Bendiciones.